y el frío, y está Bue haciendo frío. Buenos Está días. haciendo frío. Buenos Ya días, sé. ¿cómo están? Es que muy temprano. Bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hacer una indagación, pero vamos a dar los comandos primero para entrar a indagar. Vamos activando nuestro canal desde el punto cero del alma. Vamos respirando 444, donde la información es pura, neutral y coherente con la verdad universal. Vamos a declarar nuestro cuerpo sellado a una frecuencia de 9999, que está fuera del alcance de toda proyección, manipulación o interferencia energética. Toda información que vamos a recibir proviene del campo original de la Tierra y del propósito evolutivo del alma humana. Vamos a equilibrar nuestro sistema nervioso, nuestra glándula pineal y corazón, actuando como un solo instrumento de percepción pura y consciente. Vamos a neutralizar toda creencia, emoción o pensamiento personal y nos convertimos en un observador imparcial en nuestro campo energético. Vamos a limpiar todo el campo de cualquier residuo emocional, astral o mental colectivo y vamos a abrir nuestra conciencia para observar el planeta y la resonancia con su pulso y con su estadía actual. Vamos a desactivar cualquier enlace con egregores de manipulación informativa o control colectivo y solo la información necesaria para el bien mayor y la expansión de la conciencia saldrá en la sesión. Abro mi canal de visión remota en línea con mi campo original, libre de distorsiones y cronogramas manipulados. Respiro profundo y vamos a hablar de la reunión que se dio en Belén, Brasil, sobre el calentamiento global a nivel mundial. Entonces, ¿qué está activando energéticamente el punto de Belén, el Brasil, donde se realiza esta reunión llamada COP30? ¿Qué es lo que podemos observar al ver esta cumbre del COP30? ¿Qué se está activando energéticamente en este punto Belén, en Brasil? Margarita. Bueno, yo lo primero que vi antes en todo este proceso de tu comando fue energías densas y oscuras. Pude observar el planeta, pude observar una reunión de muchas personas y muchos caminos. Todo lo que ellos hablan, todo lo que ellos están en unos secretismos, porque todo esto trae unas capas, va influenciando en los caminos que van conectando con la tierra. Cuando hablas de Belén, la tierra se siente, primero se siente un portal, pero se siente mucha rigidez. Ese portal hace que estas personas canalicen energía y al canalizar energía que está en este punto como memorias, ellas empiezan a liberarse y empiezan a expandirse a lo largo del planeta. Entonces, ¿qué vórtices o qué líneas cruzan en esta zona que activan o gestionan esta parte de este portal y de estas, pues no sé si sean líneas energéticas o sean líneas ley que van cruzando por ahí? Observa bien y cuéntanos, Margarita. Em, bueno, son líneas, más allá de las líneas ley que están ya preestablecidas, las líneas que quieren en estas reuniones son sobreponer sobre estas líneas ley y crear nuevas líneas de comunicación en el planeta, pero estas líneas son pesadas porque van quedando, hacen como el efecto de columna y quedan dentro de la tierra y van creando otra forma de sentir, de percibir em,
las sensaciones que los humanos podamos tener a corto y a largo plazo sobre el planeta. Hay como una forma de oscuridad, pasa como estas líneas cuando quedan dentro de la Tierra van ejerciendo un efecto de dureza, de contención y no permiten que las líneas naturales de la Tierra puedan seguir fluyendo y puedan seguir circulando como tranquilamente. Todo lo que se siente es artificial, pero todo lo que afecta a la anatomía humana es como el miedo a transitar sobre el planeta. Las piernas se sienten muy duras, muy rígidas y muy inseguras. Ok. En esta reunión se supone que se va a hablar sobre el cambio climático, pero aquí, fíjate, por todo lo que me estás diciendo, entonces, ¿qué arquetipo dominante en esta región están ellos, no sé, provocando, llamando, por ejemplo, no sé, el agua, la tierra, el fuego, el aire, el éter, y esto relacionado, por ejemplo, en esto de la tierra y en esto relacionado con el cuerpo, o sea, el agua con qué, o sea, la tierra con qué, cómo lo están relacionando con esta parte de la tierra y con esta parte de nuestro cuerpo, de nuestra forma de vivir en la tierra, Margarita. Bueno, yo veo que estas personas al estar reunidas traen ya un colectivo, traen ya una intención, una energía, pero veo que cada uno de ellos trae como su sombra, trae como su egregor Ujú. y van creando como una serie de trazados energéticos y físicos que se ven sobre la Tierra, pero cuando ellos conectan puntualmente con este territorio, este es un territorio que allá viene cargado de energías de magia, de Ah, ok. manipulación. Hay una emanación energética como si el mismo espacio tuviera ciertos olores azufrados, ciertos tipos de energías donde previamente ya se han hecho como Trabajo. cierto tipo de rituales, inclusive siempre se hacen cierto tipo de rituales previos para que la energía esté dispuesta por números, por fechas, por día, por la hora. Todo eso se va conjugando para que la energía esté abierta y sea como mucho más fácil la comunicación tanto entre ellos y que la intención que ellos quieren sembrar se pueda potencializar. Entonces, ¿qué memorias planetarias se activan ahí, en ese lugar, con estos rituales y con todas estas cosas? Sí. Y Brasil es una tierra donde trabajan, donde si tú la observas energéticamente, es una tierra que se siente em, mucha energía de magia, hay muchas capas energéticas donde hay mucha energía contenida, hay muchas emociones, pero hay una historia, Brasil tiene una historia de dolor, tiene una historia de esclavitud, de dominio, por eso esas tierras son tan propicias, porque si tú las mueves, esa energía empieza a salir y esa energía empieza a conducirse por estas líneas, por estos corredores energéticos y van creando una especie de velo alrededor del planeta. Y lo importante es la apertura de los portales y de estos caminos que rodean y van rodeando todo el planeta. Inclusive yo estoy viendo que hay portales que ya no estaban en uso y que este Ujú. tipo de reuniones vuelven a activar el uso de estos corredores energéticos. Entonces, al activar, por ejemplo, estas memorias, estos portales, hay guardianes o conciencias o egregores que se activen para custodiar estos puntos que se están trabajando en estas reuniones. Sí, los egregores personales, los egregores del Sí. territorio y los egregores que se van uniendo a los egregores planetarios. Hay un despertar y una comunicación, porque se abren estos corredores están en unas dimensiones muy densas, están en unas dimensiones muy pesadas, y esto permite que la energía vuelva a resurgir, se alimente, porque el constante alimento es lo que permite que estos corredores se mantengan vitales. Entonces, ¿qué frecuencia planetaria se sostiene eh, bajo este evento? Porque al ir representantes de todos los países, al final hay energía de todos los países en ese lugar. Entonces, ¿qué frecuencia planetaria están buscando cambiar o transformar o emitir a partir de este evento? Lo que yo siento es el dolor. El dolor es una energía
que se va transmitiendo, pero la energía del dolor tiende a crear este tipo de sensaciones de durezas en el cuerpo, durezas en el caminar, seguridad en la apertura de los caminos, la sensación también del no futuro. Entonces, el futuro es incierto, el futuro no es seguro y esto ejerce sobre el planeta porque ella ya queda con una impronta, pero en toda la estructura, digamos, en la masa energética humana, ella empieza a conflictuar y empieza a haber una sensación de inflamación. Hay una sensación muy profunda y muy puntual y es las rodillas. Las rodillas empiezan a generar como una distorsión. Cambia la función de ellas, se conectan con la función del dolor y ahí es donde el cuerpo tiene miedo a avanzar, tiene miedo porque el dolor va creando ciertos bloques de energía, ciertos muros, ciertas corazas que no le permiten ver la realidad, sino la realidad que estos grupos quieren transmitir a nivel holográfico. Toda esta información se va creando y crea pantallas energéticas alrededor del planeta que pueden verse posteriormente como unas profecías. Ok, fíjate, eso te quería preguntar. A ver, ¿cómo se percibe esta alteración, ahorita que hablas de estas pantallas, en el campo magnético de esta como red? Hay varios, como varios tipos de red. Hay una red cristalina que está como más pegada a esta parte física de la Tierra. ¿Qué pasa con ese campo magnético de esa red? ¿Qué emociones colectivas predominan en el ambiente? ¿O qué es lo que va cambiando en esta parte del dolor que tú hablabas, en esta cumbre, en esta forma, en cómo el cambio climático va o empieza a moldear las emociones del colectivo de la Tierra? Yo veo que ellos trabajan por ciclos, trabajan en estas reuniones, van renovando nuevamente las vibraciones de la tierra. Cuando estas vibraciones empiezan a conectarse con el dolor, la tristeza, la nostalgia, la frustración, la incertidumbre, cambia la vibración de la tierra. Ella cambia, ella se vuelve como más tensa, pero la vibración es más rápida y constante. Ese constante no quiere decir que sea equilibrada porque ya las emociones que están sembradas, ellas empiezan a fluctuar. Y cuando empiezan a fluctuar sobre la tierra empieza a sentir y a percibir cambios. Ella misma se va sintiendo en emergencia. Esta emergencia que siente la tierra por esta vibración constante y desordenada hace que desde la planta de los pies de los humanos empezamos a sentir esta vibración. Ella cambia la vibración de nosotros, afecta el funcionamiento que de alguna manera ya ha estado por las emociones que podemos vivir los humanos, ya tienen su desequilibrio en ciertos momentos y esto hace que estos desequilibrios sean permanentes y constantes. Ahí empieza a haber una afinación con la tierra. Se afecta el sistema nervioso porque el sistema nervioso empieza a vibrar igual que la tierra porque tiene que afinarse y todos los órganos empezando también por el corazón, porque son las palpitaciones del cuerpo, empiezan a acelerarse y esa aceleración hace que las personas se puedan sentir angustiadas, ansiosas y empiecen a sentir que la tierra eh, no es un sitio apto para habitar. Y ahí empieza a entrar el humano en muchas inconsistencias sobre la vida, sobre el futuro, sobre la muerte, sobre su papel y su lugar en la tierra. Son muchos los pensamientos que se empiezan a sembrar a través de todos estos reseteos que hacen estas reuniones. Ok, entonces este miedo a habitar la tierra que se empieza a activar, pero entonces ahora, Nico, quiero que me digas qué egregores se van activando durante este COP30, porque ya vimos que cada persona lleva su propia, vamos a decir, su propia entidad, su propio egregor, el lugar tiene su propio egregor, pero entonces, ¿qué egregor se activa para esta parte colectiva o qué egregores se van activando durante esta reunión del COP30? Nico. Yo observo que la formación, incluso la misma reunión, el espacio, Ujú, crea un tipo como de símbolo o figura. ujú. Es como un círculo con un triángulo en el centro y dentro del triángulo, como si hubiera como canales que van hacia todos los puntos de las personas. Ahí se crea como un movimiento energético que hace que se manifieste una entidad, un egregor,
Ujú, que trae o sea, trae muchas como dimensiones, como muchas cabezas, ujú, y es principalmente, una versión del caos, pero una versión del caos llevado a la fisicalidad, como ujú. si fuera un egregor formado de desastres naturales, un egregor formado del apocalipsis, haz de cuenta, como de la misma destrucción del planeta. En vez de que la reunión evoque a la vida, Ujú. es como si transformara toda la energía de los presentes y lo alimenta a esta entidad que de alguna forma es la entidad que responde ante la destrucción de todo. ¿Quiénes van gestando y alimentando este gran egregor apocalíptico? Todos los miembros de la reunión y sus Ujú, respectivos egregores y cómo la fusión de las energías de todos los presentes hacen y contribuyen a esto. Y es que, mira, yo, por ejemplo, yo observo la reunión en 2 formas. a ver. Observo la reunión física, las personas de traje, la parte protocolaria, pero a la par, así a la par, se está dando otra reunión como si fuera entre las entidades o los humanos cuando tienen capacidad de ver más allá, y es una versión oscura, es una versión todos con túnicas, es una versión, principalmente en donde se ve este símbolo que te menciono en el centro. Los símbolos ritualísticos que se ven en esta parte oscura acompañan también a los discursos oficiales. Sí, de manera sutil, pero sí, se encuentran ahí inmersos dentro de las palabras, los discursos, las firmas, Ujú. las banderas, incluso. Entonces, a ver, ¿cómo este lenguaje que está cambiando ahora para hablar del clima y del calentamiento global y de no sé qué tantas cosas, cómo empieza a generar un impacto toda esta simbología, primero, en lo emocional de las personas que están ahí, o sea, estamos hablando de esta parte etérica, cómo llegan a impactar en todas las personas humanitas que son como los delegados y cómo lo empiezan a impactar en todas las delegaciones y en todos los países y en donde se ejerce mayor presión para que esto se lleve a cabo como sin dudarlo, como aceptándolo como una verdad absoluta del cambio climático, Nico. Mira, Ira, en cuestión a la emocionalidad, lo que yo observo es que muchos de estos delegados que en estado físico han vivido una vida, digamos, em, como de algún tipo como de molde, como un tipo de características, ya son conscientes de la parte energética, la Ujú. gran mayoría. Entonces, a nivel emocional no hay tanto altercado. Son muy pocos los delegados o miembros que llegan a esta reunión que llegan a padecer a lo mejor algún tipo como de mareo o impacto ansioso debido a que no sopesan o no reconocen esa energía. Son casos, aparecen hasta los nombres, son casos muy específicos, como un representante de África, hay un representante en Europa, hay un representante en la zona de Asia que no conectan, o sea, que entran en como estudio, pero es la mínima porción. Los demás, todos están perfectamente establecidos entre la línea de lo que están viviendo en la fisicalidad y la línea de lo que están viviendo en la parte esotérica, como sopesando la energía, que se está formando de manera consciente, Ira. Los energéticos bajo la apariencia de acuerdos políticos, o sea, ¿cómo son estos sellos? ¿Qué es lo que se está sellando ahí? Ahí lo que se están sellando son como estas asociaciones de la parte que entenderíamos como la élite Ujú. o como aquellos que dominan el mundo. Es como formar parte de su club, digámoslo así. Y en estos sellos donde este top eh, 30 acepta, por ejemplo, trabajar para la élite o trabajar para esto, para ser como un parte de esta asociación,
qué es lo que ellos en esta agenda ecológica global están aceptando, o sea, qué son las estructuras invisibles que están detrás de este acuerdo global aparente. Nico. Dentro de la función como de las dos vías, o sea, la vía que va hacia la perspectiva humana y la vía que va a la vía energética, inconscientemente se está aceptando el retraso ante la antelación o la prevención de las cosas. Es como si parte de la estructura lo que quiere propiciar es la lentitud de la reacción humana. Em, ¿Pero cierta, retraso entre qué? ¿Ante qué? cier- ante fenómenos naturales. Ah, Ciertamente es que los humanos reaccionamos ya bastante rápido. Un fenómeno natural tiene, tiene mucha destrucción o calamidad cuando el humano no se prevé o no se propicia a tiempo por negligencia, pero actualmente ya reaccionamos bastante rápido ante estas cosas. Parte de la estructura lo que desea es la lentitud de la desinformación para que el humano esté otra vez atrasado ante lo que pueda suceder. entonces, ¿cuál es el verdadero propósito energético del evento? Propiciar una nueva organización entre la élite para saber de qué herramientas cuenta dentro de las múltiples creencias que se establecen ante el humano, que en este caso se protagoniza la del clima para el control. Para el control. Entonces, hay un intento de desviar, por ejemplo, la conciencia colectiva hacia un propósito distinto ecológico, catastrófico, o ya sea que puede venir de afuera, o ya sea que puede venir de adentro de la Tierra. O sea, se trata de desviar todo esto que puede ser algo que la Tierra se puede acabar. Pues tanto desviar o apoyar podría ser como una moneda con dos caras. Em, observo ir a que sí intentan aprovecharse de la manifestación del hombre. Ejemplos claros como los sismos que se dan en México a través de la potencia colectiva han dado fuerza a este tipo como de interacciones que quiere esta élite, en donde el mismo humano provoca sus mismas destrucciones, como conectando de manera irregular con esos ciclos que la Tierra de por sí ya maneja de manera natural, pero que va a su ritmo. Entonces el humano, a través de la intención y la potencia, pudiera alterar los ritmos de la misma Tierra y propiciar destrucciones mucho antes de lo que a lo mejor posiblemente estaban planeadas. Ok. Margarita, ¿cómo perciben los elementos de la Tierra este encuentro humano? Y sobre todo en esta tierra, Brasil, que en ese lugar se trabaja mucho con los elementales, se trabaja mucho con los elementos. ¿Cómo se perciben estos elementos en o sea, la naturaleza del lugar con estos tipos de encuentros? Bueno, yo veo que estas simbologías afectan la tierra y sobre todo en estos puntos específicos van afectando la vibración, porque la intención que ejerce la simbología sobre el territorio y sobre todo el ritual que hacen, tanto Ujú. físico como energético, porque se sienten unos rituales donde corren sangre. Cuando la sangre corre y va creando estas simbologías, le da mucho más fuerza a la intención. La intención empieza a como a ser mucho más invasiva y a crear cierto tipo de velos para que ella, esta intención, sea la que va a prevalecer sobre el territorio y sobre todo lo que vamos viendo como el territorio del planeta. Todo eso son redes de comunicaciones que empiezan a fluir. Los elementos se empiezan a sentir, se empiezan a sentir velados, se empiezan a sentir em, como si ellos estuvieran encapsulados y no pudieran manifestarse ellos mismos, lo que representa la energía vital de ellos. Hay una interferencia en,
tanto los elementos de la tierra como todo lo que puede representar la vida, y aquí podemos incluirnos nosotros mismos, porque el hecho de que todo empiece a transformarse, todo empiece a manipularse para un control, la afectación es a todo nivel. Y aquí vemos que el sistema nervioso, cuando empieza a afectarse, se afectan los sentidos, y cuando se afectan los sentidos, el humano es fácil de manipular porque el mismo cuerpo está en estado de emergencia. O sea que el cuerpo solamente escucha parcialmente y escucha lo que para él es el peligro. Esto ayuda que la información pueda entrar mucho más fácil, permea, sobre todo que ya hay una información previa sobre el calentamiento global. Por eso es que ellos van reseteando y van creando estas células y estas reuniones para que la energía siempre se mantenga vital, para que la intención de estas agendas no se pierdan. Y esto va tensando la biología de la Tierra, va creando cierto tipo de sequías en ciertas zonas, pueden crear cierto tipo de inundaciones en ciertas zonas, pero es importante porque trabajan con las memorias previas del territorio. Eso es lo que te quería preguntar, porque en estas memorias previas del territorio, bueno, el lugar donde fue, ahí está muy conectado con la selva, muy conectados con los ríos, muy conectados con la entrada de océanos. Entonces, mi pregunta es, ¿hay colaboración o resistencia de esta parte de la naturaleza? Porque creo que esta parte del lugar es importante para todo esto que se está haciendo. ¿Y qué mensajes transmiten, por ejemplo, los océanos, las selvas, respecto a este movimiento o a este forma de vivir una manipulación planetaria a través de decisiones humanas y energéticas, no humanas, de egregores? ¿Qué es lo que la Tierra colabora, se resiste? ¿Cómo lo ves? No, la Tierra ella misma tiene esa capacidad de sacudirse, Ujú. pero la Tierra entra en una frecuencia y es que siempre tiene que estar defendiéndose de este tipo de energías, de este tipo de control, este tipo de manifestaciones que quieren cambiar o desviar su funcionamiento natural. Vemos que capas y capas empiezan cada vez a almacenarse dentro de la. Veo que es en la superficie de la Tierra, pero también veo que es dentro de la Tierra, y van creándose capas también dimensionales y cambian el sentido del territorio, el sentido del planeta, porque siempre la Tierra está en un momento de defensa. Ella no actúa o deja de actuar en forma natural en los mares y en los ríos, en las partes de las aguas. Empieza a haber una serie de como de vórtices energéticos que cambian la estructura del agua, y hace que las aguas puedan, como si las aguas cambiaran su conciencia, y en ciertos momentos las aguas atacaran la superficie de la tierra, los territorios, los mares entraran y crearan cierto tipo de inundaciones para poder como limpiar, pero la misma agua también puede absorber la intención que se le ha sembrado en este tipo de reuniones, y empieza a haber una distorsión, como si la misma tierra peleara con ellas mismas. Las tierras pelean entre ellas, las aguas, los elementos pelean, porque son muchas capas y es algo que es permanente, es algo que no es que ellos en una reunión siembren esta energía y después dejen de hacerlo. Siempre, y ellos ya han sabido, estos grupos, que la constancia es la que cambia la vibración del planeta y la vibración de los seres humanos. Fíjate que tú comentabas aquí, anoté, que se habían activado algunos portales que la misma Tierra de forma natural como que ya hubiese apagado y abierto otros. Entonces, estos portales naturales que se activan durante la cumbre, que ya estaban, por ejemplo, cerrados por la misma Tierra y que se vuelven a abrir, ¿qué ocurre energéticamente, por ejemplo, con el Mm. Amazonas durante este periodo, con todo esto que está sucediendo? Estos portales que han sido activos en ciertos momentos y en ciertos ciclos de la Tierra han estado conectados también con este tipo de rituales. Y estos rituales tienen la capacidad de abrir diferentes corredores energéticos. Cuando ya pasan, digamos, el efecto de estos rituales cambia la Tierra como de estado vibratorio, estos portales quedan ahí.
quedan sellados, quedan inactivos. En los momentos que se efectúan o que se realizan este tipo de rituales que tienen, digamos, intenciones y energías similares, otra vez vuelven a correr las energías. Vuelvo a ver cómo la sangre ayuda muchísimo a la apertura de este tipo de portales porque le da otro sentido a la vida. La vida empieza a cambiar porque cambia el ADN de la Tierra y la Mm. Tierra tiene que luchar para que pueda prevalecer su forma original. Esto hace que estos portales puntualmente trabajen con el fuego. Y el fuego trabaja con la vida y eso hace que la Tierra pueda llegar a tener ciertos movimientos telúricos, ciertas sequías en puntos donde las aguas ya no corren de la misma manera y pueden afectar también las aguas subterráneas del planeta. Cambia toda como la estructura energética y esto hace que la misma Tierra, por su conciencia, empiece a crear este tipo de movimientos, sequías, hay mucha resequedad, y es como si estas personas quisieran crear esta resequedad porque la resequedad sobre la tierra trae hambrunas y las hambrunas traen control y poder. Entonces, ¿qué ocurre con esta vibración que sostienen, por ejemplo, los animales y los vegetales en este momento? Porque en la Amazonía nada más es esta parte de la selva, pero la selva tiene plantas, tiene animales, tiene aguas, tiene... ¿Qué pasa en esta parte con esta vibración que sostienen estas otras Mm. criaturas vivas sobre la tierra? Yo veo que hay dos situaciones que pasan. Una es que lo que hacen la esencia o el alma de los animales y de las plantas salen del cuerpo. Por eso muchas de las especies dejan de habitar sobre la tierra porque ellas mismas ya no están en vibración, ya no hay una coherencia en la vibración tanto de la tierra como superficie, lo que ella sostiene como sostenedor de la vida. Y yo veo cómo ellas van saliendo del cuerpo, van saliendo a otras dimensiones porque la tierra se va volviendo un espacio o un sitio difícil para habitar. Pasa también en los humanos, que muchos Ujú, humanos sienten que deben desencarnar porque tienen miedo a vivir una existencia de dolor, de hambruna, porque la hambruna es una memoria que ya la tierra ha vivido a través de sus ciclos. No hay hambre, no hay comida, no hay alimentación o la alimentación es manipulada y también muchas de las plantas empiezan a partir desde su energía y empiezan a habitar otros, como otros estados vibracionales donde ellos sienten que su estancia es mucho más equilibrada y es mucho más tranquila y ellos pueden seguir viviendo su evolución. La parte evolutiva del planeta es muy importante porque el planeta tiene una conciencia evolutiva. Si ellos interfieren, estas élites, en la evolución natural del planeta, están cambiando la forma de la vida humana, flora, fauna sí. sobre la Tierra, sobre la faz de la Tierra. Entonces la Tierra cambia su estructura, ella se ve dura, trae una consistencia como la sequía. La sequía es como una Ujú. costra energética que bloquea el fluir natural del planeta. Entonces, ¿cuál es el papel del Sol y la radiación en su reajuste planetario? Porque ahora, fíjate cómo se ha manipulado de que el Sol es el que está haciendo en todas sus radiaciones todos estos cambios. O sea, no aceptando la responsabilidad humana también, sino echándole toda la culpa al Sol. ¿Cuál es el papel del Sol realmente en este cambio? Aquí yo veo que hay una triada. Lo que pasa en la Tierra afecta al Sol, lo que pasa al Sol afecta a la Tierra, lo que afecta a la Tierra afecta a la Luna y ello mismo va afectando la circulación energética que ejercen. Voy a hablar de estos, digamos, de estas tres conciencias, de estas Ajá, tres energías. sí. Si algo pasa, la Tierra empieza a sentir unos desajustes energéticos, se empieza a percibir energéticamente. Estos son estados humanos como estados profundos, donde la Tierra se siente y se percibe oscura, como Mm, si ella misma fuera inhabitable, pero son las sensaciones que son las que han sido manipuladas. El
Sol puede ejercer los rayos sobre la Tierra, pero el permear estas sequías y estos movimientos gestados y manipulados por estas formas de rituales y de energías y de intenciones hacen que el Sol no pueda ejercer su función y hacen que la misma Luna en su función emocional también ella misma se sienta debilitada. Toda esta triada que yo veo se siente débil en su función original. Ok. Entonces, se pudiera decir que hay un intento de control sobre los elementos de la misma tierra y de todo lo que en estos elementos, por ejemplo, el agua, la tierra, el aire, los minerales, todo eso, van a ejercer sobre todo lo que habita en ella. Sí, es lo que las élites quieren es ejercer un poder de algo que no les pertenece a ellos por naturaleza. Ok. En esta narrativa, Nico, ¿qué impacto tiene, por ejemplo, el inconsciente colectivo? En toda esta narrativa que nos cuentan, todas estas personas que hacen estas reuniones y que va toda esta información, ¿qué impacto tiene esta narrativa en esta forma en cómo los humanos tomamos o no tomamos importancia a este tipo de cosas? ¿Me escuchas, Ira? Sí. Yo observo que la primera fuente de conexión, Ira, en el sentido emocional, en el sentido energético, viene de las características del miedo. El Mm, miedo, pero el miedo fusionado dentro del concepto de la autodestrucción, porque este tipo de reuniones, emblemas, sociedades, implican que el humano tiene la capacidad destructiva para poder llevar a la Tierra a este caos. Desde ahí, desde ese punto emocional, todos los humanos que entienden, conocen o saben de esta reunión empiezan a transmitir un segregado como un néctar que va ujú, alimentando a todos estos egregores. Ese néctar trae todo el sentido emocional desde ahí, desde la culpa, desde el remordimiento, desde el arrepentimiento, hacia con la misma tierra, pero es ujú, una sensación muy fuerte, Ira, porque dentro de los arquetipos que se gestan está el de la madre, que es la tierra también. ujú, Entonces esa es como si se debiera esa emocionalidad hacia la madre. Entonces tiene un peso todavía más grande, porque es como si a la que se falló, a la que se le está fallando, se le está destruyendo, es la misma gestora de vida. La mente a nivel energético no hace diferencia entre la mamá que nos pare y la madre ujú, que nos nutre, que es la tierra. Entonces, ujú. en ese juego emocional es donde están involucrados todos o estamos involucrados todos. ¿Cómo se reflejan estos acuerdos de estas reuniones de la COP30 en el cuerpo emocional de la humanidad? Ahorita que lo Es mencionas. pesado, Ira, es como una depresión. Se Ok. sienten los hombros hacia abajo, el estómago caído, párpados pesados, hay como un cansancio, como un deterioro de la sostención de la energía. Como si la humanidad fuera un templo y las paredes están como desgastadas. ¿Qué proporción, por ejemplo, de la humanidad recibe realmente el aspecto espiritual del cambio climático? O sea, esta parte manipulada de que nos quieren vender como una espiritualidad, también lo del cambio climático, y que si ya entran cuestiones de asteroides y que van modificando la forma orgánica de la Tierra, o sea, ¿qué proporción del humano recibe esto realmente como una parte que se vende como espiritual de la búsqueda de la sanación espiritual de la misma tierra? Lo que yo percibo, Ira, es el rol humano es en característica emocional es débil, el porcentaje es amplio, Ira, es amplio. Estamos hablando que hay una conexión hasta cerca del 75-80% de la humanidad dentro de Mm, esta creencia. Y es que la creencia de la destrucción planetaria no solo es propiciada por estas reuniones, está también en las fes,
en Ujú. las profecías, en la ciencia. Entonces, todos los factores, todos los sectores del concepto humano de su propio espacio, de alguna forma rozan a la creencia de la destrucción. Y eso hace del humano Sí. un ser muy susceptible en este tipo de temas, conecta a la mayoría, Ira. Porque fíjate que en todas estas reuniones se ha hablado mucho acerca del fin del mundo, del fin de algunas especies, del fin de algunas situaciones de la humanidad. Entonces, ¿qué memorias colectivas se van activando tanto para la humanidad como para la Tierra con esta forma de programar o de ver ya un cataclismo como el fin del mundo? Pues se van activando primero que nada la idea de que ya no se puede hacer nada, es Ujú. como una autoderrota, de deficiencia, de negligencia, y todas esas emociones rentilizan el cuerpo y hacen crecer esa sensación como de depresión. Es como también una nostalgia importante que el humano está viviendo, volteando a ver lo que es el mundo en este momento y temiendo de los cambios que en él en la misma tierra se puedan presentar. Entonces, realmente buscan como aumentar el miedo, o sea, o reequilibrar el miedo que en algún momento la humanidad dejó de manifestar tanto. Más que nada lo que buscan es saber que tienen todas las llaves del miedo listas y propicias para poderlas ejercer el momento en que lo deseen. No es como que haya un beneficio absoluto de que todo el tiempo el humano esté dando miedo, pero sí es importante que tengan cómo acceder a él de manera rápida. En ese sentido de control, ya no están haciendo las cosas. Por ejemplo, lo que pasó en la pandemia fue que accionaron inmediatamente su sistema destructivo y tuvo muchas vertientes y no pudieron controlarlas todas, sobre todo la del pensamiento humano. A Entonces, ver, lo que desean es simplemente tener todo como a punto de que suceda y listo para poder manipular. entonces, ¿cómo se manifiesta una resistencia, no sé, al cambio de la mente humana colectiva? O sea, la mente colectiva humana está generando un cambio, pero ¿cómo se resiste también a esta manipulación que se quiere hacer o no, ni siquiera se resiste el colectivo humano? No, no, en este punto el colectivo humano no se resiste. En este punto, el colectivo humano no tiene un protagonismo específico dentro de sus decisiones. Actualmente, Ira, o sea, por lo menos lo que se puede percibir energéticamente a fines de este 2025 es que el humano ha cedido muchísimo su camino. O sea, el humano está esperando a ver hacia dónde se le lleva. No tiene un verbo imperante como de lo que voy a hacer o voy a ir. Está esperando. El humano está Claro. como inmóvil esperando que la corriente lo mueva. Entonces, ¿qué zonas del planeta van actuando como transmisiones o sí, transmisiones de esta nueva conciencia ecológica o esta nueva forma de cambiar o de cuidar el planeta? ¿Y qué países son los que, o qué zonas del planeta son los que actúan como los emisores de todo esto? Principalmente cerca del Ecuador, o sea, las zonas del planeta que están dentro de del cinturón del Ecuador, esos países son los países que más conectan con la instancia ecológica, pero no tiene una potencia en realidad. ¿Puede haber grupos humanos sosteniendo vibracionalmente este equilibrio que debe de existir sin saberlo, sin ser consciente de que ellos están actuando, por ejemplo, en esta parte, no en contra de las élites, sino manteniendo un equilibrio de congruencia dentro de la Tierra y no necesariamente estos grupos como eh, no sé, Greenpeace o algo. sí, todo eso. No en realidad, Ira. El sopesamiento Mm. energético, el equilibrio lo están creando más bien las criaturas que no son humanas. Los Ok. animales, los árboles, las plantas se Ujú, encargan de alguna forma de esa regulación. El humano puede tener acciones concretas, ¿no? Que entran directamente a la energía, como eso que tú mencionas, acciones que están dedicadas directamente a la protección de la naturaleza, del ujú. planeta. Pero eso también es ambivalente porque el planeta en realidad no está ante ningún riesgo.
El riesgo, digamos, potencial más grande que tiene el planeta es el poder de manifestación colectiva humana mal Humana. enfocada y descontrolada. Ok. ¿Qué papel entonces juegan las frecuencias tecnológicas, Margarita? Por ejemplo, las HAR, los estos enviados, los satélites, las IA, todas estas ondas en el clima. Bueno, esto va creando, es que esto es un juego porque uno juega con el otro, y lo que crean este tipo de instituciones es crear un desconcierto, van bombardeando energéticamente la psique humana, y si la psique humana se empieza a bombardear, se va bombardeando todo el cuerpo. La estancia del humano se vuelve difícil y no se vuelve fértil, deja de ser abundante, porque la afectación que realmente quieren ellos es cambiar la forma natural evolutiva del planeta, la forma humana. Si empiezan a bombardear a la mujer, vemos el hombre y la mujer, a la mujer es difícil tener hijos, no debes tener hijos, la libertad, pierdes la libertad si tienes hijos, el mismo útero y el mismo funcionamiento del cuerpo, a las mujeres a futuro van a ser muy estériles, ya no va a haber fertilidad. Esto pasa en Mm. contraposición con los hombres porque el esperma de los hombres que traen un proceso evolutivo van a ser más fértiles, pero se van a sentir frustrados porque ya no pueden ellos gestar vida sobre el planeta. Y esto lo que van creando estas influencias, las influencias de estas organizaciones, es crear un desconcierto, una división, una separación, tanto en la persona misma como en la relación de pareja. Las relaciones de pareja cada vez van a ser distantes y a futuro el crear hijos a través de in vitros y de todas estas sensaciones es lo que ellos quieren. Van a cambiar este funcionamiento, la analogía, la anatomía y todo lo que en un momento fue fértil y fue abundante, esto también se va a manifestar en estas sequías. Cambia el universo interno de la persona cuando cambia la evolución de ella y va cambiando la conexión del humano en relación con su universo, con todo lo que nos representa a nosotros como universo, la relación geométrica que hay entre todo lo que nos representa a nosotros, tanto nuestro macro, micro universo y lo que nos representa macro, micro del universo. Entonces, todo empieza a cambiar totalmente porque cambia la forma en que el humano va a empezar a nacer en el planeta. Ya va a dejar de ser natural para ser artificial. Y todo esto es un proceso de cambio. Climático es natural y cuál es inducido por todas estas manipulaciones. Ellos inducen, ellos van induciendo a través de la información, de la mala información. Si vemos que hay miedo, hay dolor, que es lo que vimos que ellos quieren sembrar, pues el cuerpo no va a sentirse que está el cuerpo no se siente sano, no se siente vital, siente que su evolución va como en reversa. Una parte del humano en su conciencia siente que está como desevolucionando y está evolucionando hacia otras estancias que ya son mucho más programadas por las mentes humanas y no por la parte natural del cuerpo que él ya sabe cómo funcionar en su parte evolutiva. Yo veo que hay un quiebre total, un antes y un después. Claro, pero ¿qué parte del cambio climático de la Tierra es natural que provoca esto y qué parte es inducida? O sea, por ejemplo, del 100%, ¿qué parte, dices tú, un Es como un porcentaje es 70-100, 30. Hay 70 va a haber inducido? sí, Ok. Y 30 natural del cambio, ok, de la misma Tierra. En esta parte, como nos explicabas tú de la manipulación, eh, hay algunas inteligencias que en conciencia propia van buscando la manipulación humana para su propio beneficio. Mira, por ejemplo, ahorita todo lo que se ha dado de esta piedra que anda girando en el espacio y todo, y que si ya van a venir a atacarnos, y que si ahora son entes biológicos, y que si ahora son pedacitos de la piedra que van a caer, esta parte del catastrofismo, toda la gente está asustada, hasta los que se creían ya muy, muy evolucionados en muchas cosas, tienen miedo. Entonces, ¿qué acuerdos existen entre humanos
o inteligencias artificiales o esta parte de inteligencias con conciencia que estén manipulando esta parte del miedo al exterminio de la misma tierra. Pues son esos contratos que se van creando los humanos van creando este tipo de conciencias artificiales y en la medida que el humano va creando estas conciencias artificiales, él mismo se va inhabilitando energéticamente en sus funciones creadoras, creativas, de manifestación. Lo que va creando esta inhabilidad en el cuerpo Ujú. natural son cuerpos artificiales que tienen que depender, son creaciones de cuerpos, los veo yo, que no tienen la conciencia, sino tienen otro tipo de conciencia que permiten que se puedan vincular a estas conciencias o a estas energías o estas inteligencias artificiales para que haya una nueva forma de crear una nueva anatomía humana que deja de ser la original, que deja de ser estas esencias para inhabilitar la conciencia humana y empezar a crear otro tipo de conciencias que son mucho más fáciles de manipular. Por eso se sienten estas conciencias artificiales, tú las tocas y parece que no sintieran, pareciera que fueran como si en ellas no circulara la energía porque ellas van creando un efecto sobre la parte, sobre el interior del cuerpo humano, como una especie de adormecimiento y una forma de depender de otras conciencias y es como si el humano perdiera como esa capacidad, sus sentidos, esa capacidad de pensar, de analizar, de sentir toda la experiencia humana, todo empieza a cambiar y se van creando como una especie de mantos, como de telas energéticas que inducen al humano a un pensamiento colectivo que es el mismo. Es como si todos los humanos van a pensar de la misma manera. Todos estos son fines que están creando y que van a seguir creando para que el humano siga siendo obediente. A ver, entonces, fíjate, lo que estás diciendo es muy fuerte, pero es muy interesante. Entonces, con el pretexto de el clima, se ejerce ahora otro sistema de control ¿Mm? donde, bajo el pretexto del clima, se realizan en el campo energético, también humano y aparte de la Tierra, cambios radicales, o sea, frecuencias de coherencia necesarias para que el cuerpo humano se mantenga, neutraliza estas frecuencias y empiezan a cambiar para que cambie entonces la misma naturaleza humana. Sí, y el humano siempre va a querer buscar cómo Ujú, resolver estos cambios climáticos. ¿Por qué? Porque hay un estado de emergencia, porque hay un estado de caos y en esta búsqueda de querer aparentemente sanar o minimizar los efectos de cualquier cambio como una catástrofe, lo que hace es que el humano empiece a buscar en lo artificial las respuestas que él siente que él mismo no puede ejercer, porque el humano se siente maniatado sobre los cambios climáticos, porque por historia siempre ha sido algo más grande. Cualquier evento, terremoto o inundación o ujú. sequía sobrepasa la existencia humana. Y entonces esta memoria es usada para, como para, como para ampliarla y para hacer sentir al humano, además de eso, culpable por los efectos que están pasando en el planeta. Y siempre el humano va a buscar un recurso de salvación. Siempre, porque eso hace parte de la estructura y de la programación que tiene el humano sobre la Tierra. Viendo todo esto, ¿hay alguna enseñanza espiritual que hay detrás de toda esta crisis global del clima, de las emociones, de todo? ¿Hay alguna forma en que el humano o el alma o la espiritualidad humana de veras encuentre un nuevo comienzo, no atrás de este control que quieren ejercer, sino atrás de la misma estructura, de la misma fuerza del espíritu humano, Nicolás? Pues principalmente ir a con la conexión de la naturaleza. Es una reacción directa a establecer mayor armonía con el mismo piso en el que se camina, la planta de los pies con la tierra, los árboles en el entorno. em,
digamos que esta parte más espiritual que el humano puede desarrollar para contrarrestar todo esto es el verdadero entendimiento de su presente, el lugar en el que pisa, el lugar en el que se cubre y de dónde se alimenta. Es una unión que no tiene que ver con dejar nuestros hábitos actuales de ciudad ni de tecnología, sino más bien de llegar a un equilibrio en donde durante el día podamos tanto percibir ambas partes, ¿no? La parte que hemos construido como humanos, pero la parte que ya existe como parte del planeta. A ver, entonces, ¿cómo activar o cómo, sí, observar nuestro propio ADN al mismo llamado de la Tierra, pero no al de la manipulación, sino al llamado de la Tierra, del espíritu de la Tierra natural? Yo observo que es como una sensación que recorre en la espalda, ese llamado. Es como una forma de transmitir una unión que se gesta a partir de poder respirar, de establecerte y relajarte, cambiar tu estado emocional a través del uso y el recurso de tu entorno. Es como una fuerza también, como una forma que el humano tiene para liderear sus propias emociones a partir de lo que toma de las frecuencias de la tierra. Y eso, aunque parezca muy obvio, pero en realidad ver una flor, sentir la sombra de un árbol, convivir con animales, sentir cómo fluye un río, sí tiene una afectación directa a la estatus del cuerpo. Cambian los químicos, aumentan ciertas gestiones y es importante para el humano esta convivencia. Esta pregunta va para los dos. Entonces, a ver, ¿qué probabilidad existe de un salto de conciencia, un salto cuántico, un salto de dimensión, primero, para en esta dualidad, para que venga un cambio a partir de esa crisis, para llegar a un estado de crisis, o en lo contrario, a partir de esa crisis, buscar un estado vibratorio alto? ¿Qué probabilidades hay de que estén buscando también estas corporaciones esta parte de gestar un cambio vibracional o un salto cuántico, primero a través del miedo y otro a través del entendimiento de la propia naturaleza humana? ¿Cómo ves estas probabilidades? ¿Existe o no, Margarita? Bueno, yo las veo que existen totalmente porque si quieren manipular la mente, se pueden abrir los dos caminos que tú dices. Uno que puede ser a la obediencia, obedecerle a la tecnología artificial que es creada por la mente humana y es una manifestación y una elongación de lo que la mente puede crear. Yo veo que si podemos encontrar en nosotros mismos nuestra propia tecnología, que es el verdadero funcionamiento de nuestro cuerpo, que en muchos espacios los tenemos totalmente ocultos o nos da miedo acceder a ellos, podemos ir hacia ese camino de esos saltos cuánticos que tú mencionas y podemos acceder a una visión interna de nosotros mismos y una visión muy profunda de lo que representa el habitar en la Tierra y el habitar en el universo, porque si la Tierra misma nos habla de los ciclos naturales, esos ciclos habitan en nosotros, pero los ciclos empiezan a distorsionarse cuando la mente humana quiere gobernar y quiere dominar. Yo veo que es una introspección a conectar con nuestra propia tecnología, que ahí está Ok, vigente en nosotros. ok. Nico. Mira, yo observo un porcentaje que es medio alto. Hay una gran reacción actual del humano ante el cambio, sí, ante una reconexión también, pero ciertamente la idea de la destrucción catastrófica o de la invasión Ujú. o de ese tipo de cosas también es muy alta, Ira, muy, muy alta. Entonces, pues el equilibrio podría decir que está incluso la balanza más hacia la parte que tendríamos como negativa que positiva, pero sí hay una reacción humana, sí hay una intención al cambio que de alguna forma tiene que irse transmitiendo y regulando en mayor potencia. Estaríamos hablando de una potencia de destrucción de la creencia en porcentaje de un 60 y a lo mejor un 40 de esta potencia de renacimiento o mejora humana. Ok, entonces vamos a observar este egregor de
de la destrucción que están activando en todas estas formas. Y vamos a ver qué es lo que él nos va comentando en esta forma de verlo. ¿Cómo se presenta este egregor de esta destrucción planetaria o este egregor catastrofista? ¿Cómo lo ves tú, Margarita? Yo puedo verlo oscuro, lo puedo ver con muchas formas de tentáculos, que puede él en un momento tomar la forma humana para acoplarse a la estructura mental y puede tener el cambio, puede tener muchas formas de acuerdo al estado de conciencia de la humanidad. ¿Qué ves que es la esencia energética de ese cerecito? Y yo lo veo como, es que hay muchas, como hay una columna, digamos, que es lo Ujú. que le habilita a él esa necesidad de conectar con la mente humana, pero yo lo que veo es el dolor, que es el gran alimento. El dolor combinado con el miedo son frecuencias que se van acoplando porque son similares y las frecuencias se alimentan entre ellas mismas también para vivir Ok, entonces él actúa donde, en el campo mental, en el campo energético, en el campo mental. emocional, mental. Él actúa en el campo Y en la mental. columna, ahí es importante, siempre vemos que la Ujú. columna es la parte vital porque es la que le da la estructura, pero ella misma cuando entra, pues ya entra a través de la mente, ya entrando a través de la mente, ella tiene el acceso a los diferentes portales que son nuestra biología humana. Ok. Nico, ¿me permites hablar con este Gregor de la catástrofe? No sé cómo llamarle. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Voy a contar de 3 a 1 y me dejas hablar con, vamos a llamarle catástrofe. 3, 2, 1. Catástrofe. Habla. Cuéntame qué es lo que te ha formado, qué es tu esencia energética. Pensamiento humano, Ujú. la idea de su propia destrucción, La idea de su fin, propia destrucción, de su o fin. sea, de su fin. ¿Cuáles entonces las memorias o las emociones que son más importantes para ti en ese momento, para vivir? Para mí el humano debe de vivir en desconexión emocional, debe de no estar en alarma. Para mí el humano, entre menos sepa nombrar lo que siente, mejor. Entonces, si no sabe nombrar lo que siente, ¿tú de qué te alimentas? De la pura sensación. El Ah, ok. miedo no necesita ser identificado como miedo para que haga vibrar el cuerpo. Ujú. Entonces, en esta parte, ¿dónde tú tienes tu mayor apertura? ¿En qué campo del ser humano tienes tu mayor estadía? En el campo mental, Ujú. ¿Y cómo te presentas en el campo mental del humano? con imágenes, ideas, sueños. Actualmente puedo dominarme en la mente de muchas personas que sueñan con grandes olas, grandes temblores, grandes incendios y destrucciones. Habitar en el campo mental del humano es sencillo, porque comparten una sola colmena colectiva. Se Mm. sienten tan individuales, pero en realidad forman parte de algo más grande.
algo que al rozar una sola pieza termina por tocarlos a todos. Eh, si el humano te observara desde su propia coherencia, ¿dejarías de existir? No necesariamente. Ujú. Formaría parte de lo que para el humano sería una zona de su mente peligrosa, pero no me descartaría. Intentaría encontrarme como herramienta. ¿Cuál es tu reconocimiento de lo que la humanidad te da y de lo que tú le das a la humanidad? La humanidad entrega mi propia existencia, la humanidad Ujú. me entrega la forma en la que vibro y me manifiesto. Aunque me asocio mucho a la tierra, el humano empieza a dictaminar los ritmos a través de sus propias creencias. Yo otorgo una respuesta, confirmo su energía, les doy la razón a partir de el movimiento humano terrestre. Algo que quieras decirle a todos los que puedan observar o ver esta indagación. Desde el objetivo que mantengo, Ujú. sigan pensando en su fin para que yo siga existiendo. Muy bien. Nico desconecta. Margarita, ¿cómo viste la forma en que el egregor se mueve? Bueno, yo empecé a sentir cómo las palabras que estaba canalizando Nico pueden llegar a las personas de acuerdo a su estado de conciencia. Yo veo que es una energía que tiene dos caras. Puedes recibir una información, puedes sentirla en contra, no estar en coherencia con ella o puedes absorberla total y plenamente. Claro, muy bien. Vamos a regresar, chicos, desconectan de todo y de todos, vamos a volver. Y aquí, no sin antes que me digan una palabra, frase, desconectar. Respiran profundo y sienten cómo su energía regresa a su cuerpo, respiran y entonces vamos, vamos a sentir nuestro cuerpo. Margarita, ¿alguna frase, alguna palabra? Y y la interferencia de la evolución natural del humano por entes artificiales. Ok. Nico, Yo observo la frase ultimátum de pensamiento. ok. Entonces, el ultimátum de nuestro pensamiento genera la interferencia de la evolución humana por inteligencias artificiales. Vamos a regresar, sentimos, movemos nuestros piecitos, nuestros deditos de las manos, pies, y vamos a respirar, vamos a regresar. Y a la cuenta de tres abrimos los ojos, sentimos nuestro cuerpo, cómo se siente fuerte, cómo se siente grande. Uno, respiramos, nos movemos, nos estiramos. Dos y tres, abrimos los ojos. ¿Cómo se sienten? Bien, ¿Cómo les fue bien? bien, bien. Sí, Muy bien, vamos a cortar la grabación aquí, no sin antes recordarles que nos escriban, por favor, a nuestro correo electrónico info@iraseman1ince.com y también que nos escriban a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar aquí la grabación. Gracias a todos.